¿Cómo se encuentra? Bien, me da gusto saludarle y ver y escuchar que usted dice que está bien. Espero que así sea, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta y mientras yo doy algunas respuestas, usted puede pensar en su propia pregunta. No le voy a decir que nos dé su respuesta, puede pensar en su respuesta, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Hay muchas opiniones en cuanto a eso. Algunas personas dicen que es alguien que ha adoptado un estilo de vida distinto al que antes tenía. Alguien que ha tomado la decisión de asistir regularmente a una iglesia, leer la Biblia y dejar de hacer ciertas cosas y comenzar a hacer otras. Para muchos, ser un cristiano es tomar la decisión de vivir una vida más sana, una vida más tranquila y honesta, una vida honrada y honesta. Es la determinación también de vivir una vida útil al prójimo y a la sociedad. En la mente de tales personas, venir a ser cristiano no difiere en lo absoluto de hacerse miembro de un club social o de beneficencia. Mientras que para otros hacerse cristiano es algo tan simple como tomar la decisión de hacerse miembro de una iglesia y de acatar sus normas. Eso es lo que opina la gente de que es un cristiano. Pero yo le pregunto a usted, ¿para usted qué es un cristiano? Por supuesto, no vamos a ir a indagar a nuestra mente, a nuestra razón, porque podemos ser engañados. Vamos a ir a la única fuente de la verdad, que es la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? La única fuente. Los cristianos, para empezar, déjeme decirle que en muchos sentidos son seres extraordinarios. Entiéndame bien este término, ¿sí? Son seres extraordinarios, no porque en sí mismos sean superiores a los demás, sino porque ellos no lo son en ningún sentido, sino porque han sido investidos de privilegios extraordinarios. Cuando vamos a las Escrituras vemos ahí que ser un cristiano es una realidad, es ser algo extraordinario. El milagro más portentoso y el milagro más grande, o el privilegio más grande del que se puede participar un ser humano, es ser cristiano. Es ser cristiano. Y estoy seguro, hermanos, que si tuviéramos en mente todo el tiempo lo que un cristiano es y todos los privilegios que un cristiano disfruta, no dejaríamos de asombrarnos cada vez que nos topemos con un cristiano. Nos sorprenderíamos. Pero triste y lamentablemente no sucede así. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos siendo invadidos y atacados por todos los principios, todos los placeres que el mundo ofrece. Y esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha. Recuerde que estamos, y lo voy a invitar allá, estamos estudiando la carta a los Efesios. Vayamos al capítulo 1, identifique el capítulo 1, vamos a leer la porción del versículo 3 al 6. Recordemos que la vez pasada que tuve que compartir fue una introducción sobre la epístola a los Efesios. Dijimos que esta epístola es conocida como la chequera del cristiano, el banco del cristiano, el erario público del cristiano. ¿Por qué? Porque está llena de abundantes bendiciones para el cristiano. Y ahí inicia el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta. Le escribe desde una prisión en Roma, aproximadamente entre el año 60 y el 62. Le escribe a la iglesia que está en Éfeso, una iglesia que él fundó y pastoreó. Y desde el principio lo hicimos notar desde la última vez que expuse, que hay abundantes bendiciones. Desde las primeras palabras de Pablo, él comienza con esas abundantes bendiciones. Y voy a leer desde el versículo 1, dije que el 3, ¿verdad? Pero ya que estoy diciendo esto, vamos a ver esas bendiciones. Es por eso que me introduje. Un cristiano es realmente alguien extraordinariamente bendecido. Repítalo en su corazón: soy extraordinariamente bendecido. ¿Y sabe por qué? Porque muchos cristianos vivimos de manera miserable. Y eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vivimos de maneras miserables, vivimos
como si estuviéramos derrotados, como si estuviéramos arrastrándonos inválidos durante todo el tiempo en el piso. Y esa no es la vida que Cristo quiere. Ojo, no estoy predicando también un evangelio de prosperidad, ¿sí? No. Todo lo que estoy hablando es en el aspecto espiritual, en el aspecto interno del ser humano, en el aspecto espiritual, en lo que concierne al alma, al pensamiento. Y dice la Escritura en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? De Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Yo lo mencionaba la vez pasada, el apóstol Pablo ya está en este momento dando las bendiciones de las cuales él es investido. Primeramente es un apóstol, es un enviado, es alguien que fue designado, elegido para predicar, proclamar el evangelio. Recuerde ahí la historia, el testimonio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que él iba a Damasco, iba a la sinagoga que está ahí para sacar a los cristianos, y estoy seguro que iba a matarlos, a golpearlos primeramente y después matarlos, pero en el camino encontró a quién, encontró al Señor Jesucristo. Fue impedido para llegar a ese lugar, por la voluntad de Jesús se le apareció, y Dios ahí, Jesucristo, le dio una encomienda. ¿Cuál era esa encomienda? Que él era el apóstol, era el enviado. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los gentiles. Pedro, el apóstol Pedro, era a los judíos, y Pablo era enviado ¿a quiénes? A los gentiles. Y él está diciendo, esa autoridad, esa responsabilidad, esa encomienda no surge de mí mismo, no porque yo sea el más digno de todos los judíos o de todos los fariseos, sino está reconociendo que él no merece eso, y es por pura gracia que él tiene esa encomienda. Por eso dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, enviado de Jesús, enviado para proclamar el evangelio. Y vaya que lo cumplió, y vaya que le costó la vida, porque encarcelado ahí en Roma, él vivió estos últimos días de su vida ahí, y después fue decapitado, fue muerto. Y luego dice, a los santos y fieles. También describimos qué significa cada palabra de las que dice santos y fieles. Es otra bendición del creyente, es otra bendición del cristiano, que al cristiano, después de que ha entregado su vida al Señor Jesús, después de que ha sido purificado por la sangre de Cristo, Dios ya no le llama pecador. Siempre se dirige a él como hijo o como santo. Santo y fiel. Fiel hacia dónde? Fiel al testimonio de Cristo, fiel hacia el evangelio. Y después termina esta primera sección en el versículo 2, donde dice gracia y paz, otra bendición. Nota desde el principio cuántas bendiciones tenemos aquí. Gracia y paz. Gracia sabemos que es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres, y la paz es esa abundancia espiritual. Incluso muchas veces se asocia para tener salud física, pero aquí va más allá de tener salud espiritual, abundancia espiritual. Y lo que es lo mejor de todo, lo que es más importante para nuestras vidas, es que la fuente de esas bendiciones es la única fuente que hay en este universo creado, la única fuente que hay en este mundo visible e invisible. No son dos fuentes distintas, es una fuente manifestada aquí en esta porción en dos personas, las personas más importantes de todo este universo. ¿Quién dice ahí? De parte, gracia y paz a vosotros, de Dios. ¿Quién dice? Nuestro Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. La fuente de la bendición. Usted sabe que la persona más importante hoy no es el predicador, no es el que dirigió la alabanza, no es usted. ¿Sabe quién es la persona más importante hoy? Dígalo con mucha certeza y gozo. ¿Quién es la persona más importante hoy, en este momento? ¿Quién es? No escucho nada. O estoy sordo, se me olvidó limpiarme. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Si no, léalo ahí en el Salmo 22. Mientras yo estoy hablando, busque el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo donde nos describe los sentimientos y lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz.
Y al principio de ese salmo pareciera que es un salmo de derrota, pero termina con gozo, con victoria, donde dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo es la persona más importante, el motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual, hermano, escuchamos la palabra de Dios es para proclamar, para escuchar de Cristo. Él es la única fuente de bendición que nosotros tenemos, no hay más. Yo le pregunto a usted, ¿quién es más grande que Cristo? Nadie hay más grande que Cristo. Entonces, ¿a quién debemos de temer? ¿A quién debemos de honrar? Solamente a Él. Él es el único que hay que temer, es el único que hay que honrar. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente de bendición y de toda verdad. Continuando con el versículo 3, porque si no el tiempo nos va a alcanzar, y después viene la caja, ¿verdad?, que nos anuncia que ya es el tiempo. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios, y nuevamente, fíjense que la palabra bendito es la palabra griega eulogos, algo así se pronuncia. ¿Sabe qué se desprende de esa palabra? La palabra elogio. Pablo está elogiando ¿a quién? A Dios el Padre. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta aquí, que ese elogio, esa bendición que Pablo está dedicando a Dios, no proviene de sí misma. No proviene de todas las credenciales que con las que él contaba como judío, como fariseo, como maestro de la ley. No proviene de él. ¿De dónde proviene? De haber sido bendecido, de haber sido investido por el poder de Dios, de haber sido investido por el amor de Dios. Es por eso que ahora él bendice a Dios. El hermano Marcos ya había dado esta ilustración. Recuerde que todas las ilustraciones no cumplen para abarcar toda la enseñanza, pero es una ilustración más o menos así que recuerdo. El día del papá o el día de mi cumpleaños, o del cumpleaños de cada varón, a excepción si la esposa o el hijo trabaja, ¿verdad? Ahí no aplica. Pero donde solamente el padre, la cabeza de familia trabaja, ¿de dónde sale todo el sustento? Del trabajo del padre, ¿no? Entonces el día del papá, el dinero que van a usar para comprarle su regalo, ¿de dónde viene? Del propio padre, ¿sí o no? Es algo similar. Nosotros bendecimos a Dios, ¿por qué? Porque hemos sido bendecidos, ¿por quién? Por Dios. Con la propia bendición con la cual nos ha dado, es con la cual nosotros bendecimos. ¿De dónde proviene todo lo material? ¿De quién es el dueño de todo lo material? Dios, ¿no? Y damos, ¿por qué? ¿Porque Cristo necesita? No, damos por obediencia, damos ¿por qué? Por honrar, por glorificarle, porque sabemos, Dios, Jesús, puede expandir su reino, tal vez dejando caer Biblias del cielo, o tal vez puede usar a los ángeles para venir a anunciar el reino, las buenas nuevas del Evangelio, pero no. ¿Qué ha usado? Ha usado a pecadores redimidos, y también usa los recursos que Él mismo provee, y eso nos estamos refiriendo al dinero. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. Y ahí también Cristo mide nuestra fidelidad, mide nuestra santidad, mide nuestra obediencia al momento de dar. ¿Lo nota? Entonces, nosotros bendecimos, ¿por qué? Porque hemos sido bendecidos. Y dice ahí, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente la fuente, la doble fuente, podemos decir, de la bendición, que nos bendijo con toda, ¿qué dice? Bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y aquí quisiera detenerme un poquito, abundar un poquito, porque Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Romanos 8:28, el apóstol Pablo también dice, y sabemos que los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. En pocas palabras, lo que podemos resumir aquí es que la bondad, el despliegue de la gloria de Dios, se ve en que Él nos bendice con su bondad. Él nos da de su bondad. Y no existe otra bondad fuera de Dios mismo. Nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondad, toda buena dádiva y toda bendición. Esa es su naturaleza, ser bondadoso del Padre. Y también es nuestra necesidad. La Escritura dice que aquí dice que nos bendice ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos. Y yo lo mencionaba en la enseñanza anterior. Hemos sido bendecidos no en esta vida o no desde esta vida. Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hiciera todo esto que vemos creado. Dios lo hizo. Dios hizo esto, nos bendijo, Dios lo hizo. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el gravísimo error de pedir amor, ¿no? De pedir paz, de pedir felicidad y gozo. ¿Qué decimos a Dios? Señor, dame más amor para poder amar a mi vecino que tanto o mal habla de mí, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Romanos 5:5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya fue derramado. No fue derramada una porción, sino dice el amor de Dios. Oramos por la paz, Señor, dame paz. Pero Jesús dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz, ¿qué dice? Os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y otras veces vivimos tan infelices, tan amargados y decimos, Señor, ¿por qué me permites que yo viva así? ¿Por qué yo? Y pedimos que nos dé felicidad y gozo. Pero el Señor Jesucristo dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que, dice, mi gozo esté en ¿dónde? En vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y por último, y solamente son algunos ejemplos, ¿no? Pedimos fortaleza. Señor, fortaléceme. Ojo, no estoy diciendo que no oremos por ello, pero lo que quiero hacer notar es que hemos sido ya bendecidos, hermanos. Y es como ilógico pedir algo de lo cual ya Dios nos ha bendecido. Pedimos fortaleza. Y en Filipenses 4:13 dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Que me fortalece. Hermanos, no es que Dios no quiera darnos todo eso. ¿Qué cree? Ya no lo dio. Ya Él nos ha dado. Dice ahí en 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuchen bien esto, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya nos han sido dadas todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todos los recursos, hermano, que usted necesita para vivir esta vida cristiana, y vamos a ponerle de alguna manera victoriosa, y no en el sentido de la prosperidad, nuevamente indico eso, porque se puede tornar a entenderse así, no de la prosperidad, una vida victoriosa espiritualmente hablando, ya nos han sido dados en Cristo Jesús. Creo que el problema muchas veces es que nuestro espíritu es necio. Recuerdo, y se me viene a la mente, estuve como discipulando, yo creo que por 1 año y medio, si no mínimo 1 año, a un hermano, no es de esta congregación, antes de que tuviéramos aquí la congregación, aquí en La Roca, estoy hablando de hace unos 12, 13 años, lo estuve discipulando. Él entendió el evangelio, era salvo, estaba convencido, pero cuando yo le hacía énfasis en que él había sido perdonado, para él era muy difícil, no sé qué cosas haría, no, y si supiera no se las diría,
No sé qué cosas haría en su vida pasada, pero yo creo que ha de haber sido algo tan malo que él cargaba, que su mente no se podía convencer de que Dios podía perdonarle. Creo que ese es el problema de muchas veces, de muchos de nosotros. Tenemos tantos recursos dispuestos para nuestra alma y nuestro espíritu, y no vivimos como cristianos. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya estamos completos en Él. Dios nos ha dado toda bendición. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir esta vida cristiana. Y recuerde, hermano, la suprema bendición es Cristo mismo, es Dios mismo entregándose por nosotros. Esa es la suprema bendición con la cual hemos sido dotados, con la cual el mundo ha sido dotado. Y Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. Dios ya nos dio todo a través de Cristo. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo nos está diciendo, estás completo en Cristo. Nuestros recursos en Dios no solo son prometidos, sino también ya los poseemos. Dios no puede dar más de lo que ya nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos entregó ya todo. Nos entregó a su propio Hijo. Nos dio a su Hijo. ¿Qué más puede darnos entonces? No hay más que podamos recibir. La necesidad del creyente no es recibir algo más, sino qué hacer con lo que ya tenemos. Y muchas veces no sabemos qué hacer con eso. Y dice la Escritura, en los lugares celestiales, otra bendición. Dice ahí, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas abundantes e ilimitadas bendiciones se encuentran en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, y es algo que incluye más que el cielo mismo. Los lugares celestiales aquí abarca toda la extensión del reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y alcance pleno de su operación divina. Y fíjese, Pablo quiere que sus lectores y también sus escuchas, porque no todos leían la carta, sino se leía y los demás escuchaban, quería que se convenciera de esta verdad, porque en el 1:20 también dice, haciendo énfasis en los lugares celestiales, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Lugares celestiales. Efesios 2:6 en la misma epístola dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Efesios 3:10 dice algo similar, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Y en dónde? En los lugares celestiales. Nosotros, hermanos, somos ciudadanos de ese reino. Estamos ya en ese lugar celestial. Dice Colosenses 3:1, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está sentado Cristo. ¿Sentado? ¿Dónde está Cristo sentado? ¿En dónde? A la diestra de Dios. Entonces, hermanos, esto tiene una doble perspectiva. Ya estamos o poseemos ese lugar celestial, ese reino sobrenatural, ese reino de Cristo. Somos parte ya de ello. Tenemos herencia ahí. Pero como tal debemos de comportarnos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba, porque tú ya estás sentado ahí, estás sentado con Cristo. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es otra evidencia de que nosotros poseemos toda bendición espiritual. Podemos entender estas verdades espirituales que solamente se entienden a través del Espíritu que muere en nosotros. Pues ¿no le ha sorprendido a usted que usted
cuando comparte el Evangelio, lo hace tan claro, tan en orden, que cuando lleva a la persona a que decida por Cristo, ¿qué dice la persona? No, no quiero. O cuando vemos en televisión las noticias que aquellos adeptos de ese hombre que ahorita está ya en Estados Unidos enjuiciado por haber cometido abuso infantil, ¿se acuerda de esa secta que está ahí? Que todavía los adeptos dicen, es que no es posible, él no pudo haber hecho eso. Y a pesar de la evidencia, ellos siguen negando y están endiosados. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? En que ellos son hijos de este siglo. En ellos no está el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en cada uno de los que estamos en Cristo. Y ese Espíritu nos hace entender esas verdades. Es por eso que ahora es tan claro. Si usted estuviera ciego en este momento, no vería nada. ¿O sí? Absolutamente nada. ¿Qué tendría que hacer para ver la luz? Simplemente abrir los ojos. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado. Vemos esa luz, la luz gloriosa de Cristo, la luz del Evangelio, la luz que revela a Jesucristo. Por eso es tan claro. Y eso es una evidencia de una bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted no se convence, entonces le invito a que lea Mateo capítulo 5. A partir de ahí, del 5 al 7, léalo de verdad. Ahí Jesucristo anuncia, y no está en ese título, Jesucristo ahí da evidencia de cuál es el carácter o las características de los ciudadanos del reino. Usted quiere saber cómo debe de comportarse en el cielo, ahí está. Y no solamente en el cielo, ahora en esta tierra, ahí está. Desde el primer versículo 2 o 3, si no mal recuerdo, que dice, bienaventurados los que dice, los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. La primera característica para entrar al reino de los cielos. Reconocer tu insuficiencia delante de Dios. El autosuficiente no entrará. El autosuficiente no va a entrar al reino de los cielos. El autosuficiente no va a poder ser parte o tener parte en ese reino celestial. Tú tienes que considerarte miserable, necesitado delante de Dios, para que Él se magnifique, se perfeccione, su poder se perfeccione en esa debilidad. Y también la vez pasada hablamos algo sobre en Cristo. El apóstol Pablo dice que estamos en Cristo. Es una frase que nos indica que todo hijo de Dios es otra gran bendición. Y esto es algo misterioso, algo que nosotros no podemos entender a cabalidad, pero estamos unidos a Cristo. Nosotros somos parte de Cristo. Donde está Cristo estamos nosotros. Y esto es una ilustración que uso en el curso de bautizo para ilustrar esto. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo estamos unidos? Es como cuando, si yo quiero ir a Guadalajara en camión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pararme ahí y me subo en el autobús. ¿Voy en dónde? En el camión o en el autobús. En Cristo. Entonces, si el camión tiene por ahí un contratiempo, ¿quién va a tener ese contratiempo también? Yo. ¿Por qué? Porque estoy ¿en dónde? En el autobús. Si el autobús llega tarde, ¿quién va a llegar tarde? Yo voy a llegar tarde. Si el autobús llega temprano o puntualmente, ¿quién va a llegar temprano? Usted recuerda que hay un puente ahí por la Gigantera, ¿sí? Los que han viajado, ¿verdad? Se ha caído ese puente, ¿no? Vamos a suponer que vamos como el tormentón que ha caído estos días y el puente se derrumba y vamos en el camión. ¿Y quién cree que se fue ahí? El camión. ¿Pero juntamente con quién? Van a decir, ay hermano, qué trágico, ¿verdad? Pero es solamente para ilustrarlo. Yo me voy también. ¿Por qué? Porque estoy en el autobús. La Escritura dice que la muerte de Cristo, y está en Romanos capítulo 6, vaya para allá, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida de Cristo es también mía.
Incluso la victoria de Cristo es también mía. ¿Por qué? Porque estoy unido a Él. ¿Cómo estamos unidos? No me pregunte. No sabemos, no lo entendemos. Pero la Escritura sí lo proclama, sí lo enseña. Hay una unión espiritual con Cristo. Entonces, todo lo que Cristo tiene y es, a excepción de su divinidad, nosotros también lo tenemos y lo somos. Su naturaleza es mi naturaleza. Su espíritu también es mi espíritu. Estamos unidos en Él. Su herencia, su reino también es mío. Me pertenece. Entonces, hermanos, ¿qué más necesitamos para vivir esta vida cristiana? ¿Qué más ocupamos? Puede ser también, tal vez, ignorancia por parte de nosotros. Continuando con lo que dice la Escritura en el versículo 4, y se quedan algunos minutos, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí hablamos la última vez, o la enseñanza pasada, sobre la predestinación, la elección. Y yo le dije, hermano, no me pregunte más sobre eso, porque durante varios siglos, o por lo menos 1000 años, se han estado los teólogos, los expertos, discutiendo sobre cómo Dios eligió, no negando. ¿Por qué? Porque la Escritura no niega que Dios eligió, pero es un hecho real. Dios eligió desde antes, Dios escogió desde antes que fuera todo este mundo creado, e incluso desde que nosotros fuéramos hechos o formados. Nosotros, ya, los que son elegidos para salvación, ya estaban en la mente de Dios. Desde el momento en que el Cordero, que Cristo fue predestinado, en ese momento ya estábamos elegidos. Y también mencioné algunas cosas que no debemos de pensar, porque por lógica uno dice, bueno, como cuando vamos al mercado, ¿no? Vamos a comprar unos melones, una fruta. Piensa en la fruta que usted guste. ¿Qué fruta es la que mejor escogemos? La que está más buena, ¿no? Entonces uno dice, pues Dios eligió así, escogió así. No, eso puede sonar a una herejía, ¿sí? También, y son posturas nada más, ¿sí? Son posturas nada más, lo aclaro. También el conocimiento previo de Dios, que Dios, como puede ver hacia el futuro, o Dios ya sabe lo que iba a pasar, entonces Él vio los que iban a elegirlo a Él, y esos son los que escogió. Eso no nos lo revela la Escritura. Pero lo que sí nos revela la Escritura es que Dios eligió. Ojo, lo hizo no solamente para beneficiar a aquellos elegidos, lo hizo para su propia gloria. ¿Qué dice el versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mire, yo estoy casi seguro que Dios lo hizo así, y lo mencioné. Dios eligió desde antes de que existiera este mundo, y desde antes de que existiera el hombre pecador, porque recuerde que al hombre le gusta llevarse toda gloria, ¿o no? Pero yo creo que Dios lo hizo así para que no estuviera el hombre y quisiera llevarse todo mérito y toda gloria a Él. Porque todo el mérito, toda la gloria de la salvación, ¿a quién corresponde? A Cristo. Y esto es lo que es así como chocoso, porque uno dice, es que yo decidí, yo me arrepentí, yo escuché el Evangelio, yo lo hice, yo lo entendí. Eso estamos hablando de la voluntad humana, ¿no? Pero déjeme decirle, y esto es lo incomprensible, déjeme decirle que aún esa voluntad de haber corrido, de haber ido a la cruz y abrazar los beneficios de la cruz, no vienen de usted. No viene de usted, viene de Dios, del Espíritu Santo que obró en usted. Y su voluntad, esa voluntad que antes estaba contraria a Dios, que estaba abrazando el pecado, ahora se da la vuelta y va a la cruz. ¿Quién lo hizo? Dios. Su propia voluntad. Y no me pregunte más, porque no, de ahí nos vamos a entrar en mucha polémica y no vamos, hasta peleados podemos salir, ¿sí? No, yo no deseo eso, ¿sí? Bueno, otro punto más que quiero aquí. Dice
un propósito de esa elección. Y esto sí quiero abundar un poquito más, donde dice en la segunda parte del versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de, ¿qué dice? De Él. Santos y sin mancha. El propósito de esa elección es para ser santos y sin mancha. Aquí la palabra sin mancha tiene el significado literal de carecer de toda mancha y defecto. Usted recuerda que Cristo así fue caracterizado cuando dice ahí en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, pensando en esto, estaba ahí y se me vino a la mente esta ilustración. Usted ha visto ahí por ahí un noticiero, yo lo he visto en Facebook, ¿verdad? Que a veces uno está ahí de chismoso nada más viendo. Hay una mujer que se llama Megan, que se casó con, se me olvidó el nombre del príncipe, que es hijo de la princesa Diana. ¿Cómo se llama el príncipe? ¿Cómo? Bueno, Harry, es cierto. Esta mujer, Megan, que era una actriz, ¿no? Ha sido tan criticada, ¿sabe por qué? Porque no cumple con las reglas de pertenecer a la realeza. ¿Sí o no? ¿Sí han visto, no? ¿A poco nada más el chismoso soy yo? ¿Sí? ¿Sí lo han visto o no? ¡Ay, no! Ya desde que escucharon la predicación de los pacificadores, son pacificadores, ¿verdad? Nada, no se cree. Bueno, investigando por ahí, la realeza, y en especial, yo creo que todas las demás, no investiguen las demás, pero la realeza tiene ciertas características que solamente la realeza debe de cumplir, ciertas reglas, un protocolo. Por ejemplo, estaba leyendo ahí, no sé si es cierto, pero no pueden comer mariscos, decía ahí. No pueden viajar juntos los esposos. No pueden ni siquiera tomarse de la mano cuando están en público. Deben de celebrar toda la familia real la Navidad en casa. Son reglas. Bueno, es algo similar con los herederos del reino celestial. La naturaleza de Cristo es nuestra naturaleza. La naturaleza de Cristo dice que es el único atributo que de Él se dice así: santo, santo, santo. Y nosotros debemos de ser así, santos. También me acordé hace un momento de una ilustración de una característica, que solamente tienen los miembros de una familia, es decir, llámese padres e hijos naturales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en mi familia una vez, hace 2 años, o no sé, no recuerdo, vinieron mis sobrinas, hijas de un hermano, y ellas estaban haciendo alusión a la mancha de los Valencia, así decía, porque mi apellido es Valencia. Decían la mancha de los Valencia. ¿Sabe cuál es la mancha de los Valencia? Es un lunar que tienen todos los nietos, ¿sí? Y yo le preguntaba a mi esposa si mis hijos tienen ese lunar, y sí lo tienen, ¿sí? Lo tienen, ese lunar. Entonces, esta es una característica. Yo creo que no todos cumplen con eso, por eso no dejan de ser Valencia. Pero vamos a trasladar esto al carácter o a lo físico. Si usted nota a mis 3 hijos, parece que es una réplica mía, pero glorificados, ¿sí o no? Entonces, es decir, tienen rasgos físicos más predominantes de los míos que los de mi esposa. ¿Y eso qué indica? Que él es, ¿qué? Mi hijo, ¿sí o no? Hasta por ahí hemos sacado el dicho ese, ¿no? De que si no se parece a ti es del lechero, del panadero, ¿verdad? Pero no, ¿sí? Es lo mismo. Cristo es santo. Él nos dio esa naturaleza. Él nos transfirió esa naturaleza de santidad. Nosotros antes ya somos santos. Desde el momento en que nos eligió, nos hizo santos. Es decir, nos apartó. Pero veamos la realidad en esta tierra. Si usted lo nota, todos nacimos como hijos del diablo, ¿sí o no? Hijos del diablo. Esa era nuestra paternidad. Y espero que así deje de ser su paternidad. Pero éramos hijos del diablo. ¿Qué es lo que pasó en el Edén?
Una de las consecuencias es que el hombre perdió la paternidad de Dios. ¿Pero qué dice? Vamos allá a Juan capítulo 1, un texto muy conocido ya por muchos de nosotros. Juan capítulo 1, que Dios cuando redime al pecador, le da algo especial, algo que incluso no se puede dar en términos humanos. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 11, a lo suyo vino, refiriéndose a Cristo. O sea, Cristo vino como judío, vino a los judíos, ¿sí? Y los suyos no le recibieron. Pero hubo otros que sí le recibieron. Dice ahí en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, hermanas, somos santos. Es nuestra naturaleza. Y con esto voy a abarcar también con el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En pocas palabras, el que es hijo de Dios es santo. Y si es santo es porque es hijo de Dios. ¿Lo nota? ¿Usted puede imaginar una vida cristiana sin santidad? No es vida cristiana. Una vida cristiana no es vida cristiana sin santidad. No es una elección, hermanos, dejar de ser santo. No es elección. Y ahorita voy a tocar un punto así rápidamente porque ya nada más nos queda un poquito de tiempo. A un error que comúnmente cometemos. Cuando hablamos de la paternidad, por ejemplo, ahorita que nuestros hermanos van a adoptar, el niño o niña que van a adoptar no tiene sus características físicas. Es algo que ellos jamás van a poderle brindar a él o a ella, ¿verdad? Pero sí pueden brindarle el apellido, el amor familiar, incluso la paternidad. Pero jamás van a poder hacer que él sea un hijo o ella sea un hijo o hija natural. Pero eso sí sucede de manera milagrosa y extraordinaria como hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. La naturaleza de Dios pasa a ser nuestra propia naturaleza. Y ahí dice, no engendrados por voluntad humana, sino voluntad de Dios. Dios mismo nos hace nacer en esa familia y al momento que nos hace nacer, nos da esa naturaleza. Y nos da todo lo que tenemos en Cristo. ¿Lo notan? ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran bendición! Hermanos, y ahí con esto termino, como un llamado, como una exhortación a manifestar esto de la santidad y de la paternidad que tenemos en Dios. Es muy fácil, hermanos, caer en este error. Buscar la santidad por mis propios méritos. Tenga en cuenta, usted ya es santo. Ya es santo. Pero muchas veces queremos santificarnos. ¿Cómo? Siendo unos religiosos. Leemos la Biblia porque si leemos la Biblia yo sé que todo va a estar mejor. Eso es religiosidad. Venimos a la iglesia porque yo sé que si vengo a la iglesia Dios me va a bendecir. Doy mi diezmo, doy mis ofrendas porque pienso que si dando Dios me va a dar más. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Eso no es vida cristiana. Eso no es santidad. Somos santos por naturaleza. Nuestro interior ha sido ya limpio, ha sido purificado por la sangre de Cristo. Somos un nuevo hombre. Entonces, ¿qué es lo que por naturaleza tiene que suceder? Es como un fruto y Jesucristo así lo hizo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos ni a la inversa, porque es antinatural. Es de igual manera con nosotros, hermanos. Si nuestro interior ya ha sido purificado,
Entonces nuestras obras, ¿cómo deben de ser? En santidad. Y claro, tengo muy presente, queridos hermanos, que en nosotros todavía está el yo de antes. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lo tiene muy presente. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? De manifestar nuestra naturaleza. Y en la Escritura hay muchas ilustraciones. Es como quitarnos un vestido sucio, unas ropas sucias, inmundas, y revestirnos ¿de quién? De unas ropas limpias. Quitar el viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Tenemos una lucha, hermanos, sí es cierto. Una lucha contra nosotros mismos, una lucha contra el pecado y una lucha contra el mundo y el diablo. Y de eso trata la santidad, de hacer que nuestra naturaleza santa, justa, piadosa, correcta, recta, temerosa, se manifieste. Permitir que el Espíritu Santo manifieste ese fruto de manera natural. No hacer nosotros manifiesto esa naturaleza. Ya está esa naturaleza en nosotros. No ser fariseos. Y déjeme decirle que Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas. Y muchas veces venimos aquí como hipócritas, presentando una cara de santidad, una cara de felicidad, de que no pasa nada, pero por nuestro interior estamos llenos de maldad. Así que pensemos esto, hermanos. Estamos llenos de grandes bendiciones, no nos hace falta nada, estamos completos en Él. Y la exhortación es: busquemos las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Obediencia a lo que ya está establecido. Si usted no sabe cómo hacer surgir esa naturaleza, yo le invito a que comience a leer su Biblia. Y ahí le va a enseñar Dios cómo hacer que el Espíritu manifieste esa naturaleza de la cual usted ya ha sido investido. Si usted ya tiene, si no sabe cómo manifestar ese amor de Cristo, ese amor ágape, vaya a la Escritura, lea los Evangelios, porque allí está ese amor ágape. Cuando el Señor Jesucristo tenía misericordia aún de los fariseos y tuvo misericordia aún de aquel que lo traicionó. Ahí está, hermanos. Pero muchas veces no nos gusta. No nos gusta. Esa es la exhortación. ¿Ya oramos? No, ¿verdad? Le invito a orar. Amado Señor, agradecemos, Padre, en esta tarde ya, por la gran bendición de tu palabra, por la gran bendición de tu Espíritu morando en cada uno de nosotros, Señor. De verdad, Señor, es incomprensible, y yo estoy seguro y convencido, Padre, de que muchas veces hemos sido engañados, nos hemos dejado llevar por el mundo, por el sistema que aparenta ser bueno, ese sistema mundano, satánico, y que muchas veces queremos cristianizar. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas ver solamente tu verdad, que tu gloria resplandezca en nuestros corazones, Padre, que la gloria del Evangelio de Cristo, que se manifiesta en esas palabras del Evangelio, resplandezca en nuestros corazones y transforme nuestros corazones. De verdad, Señor, te necesitamos en este asunto. No queremos seguir viviendo vidas mediocres, vidas derrotadas, vidas miserables, Señor, teniendo todos los recursos y pisoteándolos. No queremos hacer eso, Señor. Enséñanos, pon en nosotros, o impúlsanos, que tu amor nos constriña, nos lleve, Señor, a buscar tu palabra y a entender que cada día en ella encontramos cómo tú puedes manifestar esa naturaleza divina que está en nosotros. Gracias, Padre, y esperamos, Señor, que tú nos hayas enseñado y hablado en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que el Señor le bendiga.